en los casos de maximización. En este caso vamos a resolver el ejercicio 1. Aquí ya tenemos el ejercicio planteado. Bien, existen 3 casos que se nos puede plantear. Tenemos que llevar este ejercicio a su forma estándar y para eso tenemos que volver en ecuaciones las inecuaciones, es decir, que tenemos que llevar a igual un signo de menor o igual, debemos agregar una variable de holgura que tendrá signo positivo. ¿Por qué se agrega signo positivo? Porque se supone que como aquí dice menor, entonces el miembro izquierdo de esta ecuación es una cantidad menor a la del miembro derecho. Entonces, por eso está con signo positivo. Y en la función objetivo, el coeficiente de esta variable será 0 y también tendrá signo positivo. Ahora, cuando tenemos signo de mayor o igual, debemos agregar 2 variables. Una que se llama superflua y que va a tener signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque en este caso, si nos da mayor, quiere decir que el lado izquierdo es mayor al derecho. Es por eso que le vamos a restar lo que está de más. Va a tener signo negativo y también se va a agregar una variable artificial que de igual forma va a tener signo positivo. En la función objetivo, el coeficiente de la superflua será de 0, la variable artificial será m y tendrá signo positivo. Ahora, cuando tenemos signo de igualdad, se agregará una variable artificial con signo positivo y en la función objetivo irá con coeficiente m y tendrá signo positivo. Puede que se nos dé un caso de maximización donde tengamos restricciones con menor o igual y también con mayor o igual o con igualdad. Es por eso que tienen que aprenderse en estos 3 casos, pero mayormente los casos de maximización tienen restricciones con menor o igual. Bien, entonces vamos a llevar nuestro ejercicio a forma estándar. Maximización de Z va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Nuestra primera restricción era 2,5x1 más x2. En este caso tenemos que agregar una variable de holgura. ¿Por qué? Porque su signo es menor o igual. Entonces agregamos x3. El coeficiente en la parte de las restricciones de la variable de holgura va a ser con el coeficiente de la unidad. Es por eso que ya no se escribe nada porque se sobreentiende. Ahora, ¿por qué tenemos más 0x4 y más 0x5? Porque estamos agregando en este caso hasta la variable x5. En este caso vamos a tener 0x4 más 0x5 porque ya no vamos a agregar ninguna variable en este caso. La restricción 1 no va a tener coeficiente de estas variables, entonces por eso se lo agrega con el coeficiente de 0. Ahora en la restricción 2 tenemos que hacer lo mismo. Como también es una restricción con signo de menor o igual de la misma manera vamos a agregar una variable de holgura. Entonces tenemos 3x1 más 3x2 más 0x3, que es esta variable, que no la vamos a utilizar en esta restricción, pero igual la tenemos que escribir, se podría decir, y va a ir con signo, o bueno, con coeficiente 0 para que no afecte lo que es la restricción, más x4, que tiene como coeficiente a la unidad, más 0x5, y esto es igual a 30. En nuestra tercera restricción es x1 más 2x2 más 0x3 más 0x4 y más x5. Esto es igual a 16. Ahora la restricción de no negatividad se va a mantener, pero como hemos agregado variables, entonces vamos a escribir esas variables más. En nuestro planteamiento inicial teníamos x1 y x2.
Ahora, como tenemos hasta la variable x5, entonces la vamos a escribir todas, es decir, x1, x2, x3, x4 y x5. Y esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Ahora con esto vamos a identificar cuáles son nuestras variables básicas y cuáles son nuestras variables no básicas. En este caso, las variables básicas van a ser las variables que hemos agregado y van a ser igual a ¿qué? Su valor va a ser el lado derecho de la ecuación que hemos planteado. Es decir, para x3, que es esta la variable que hemos agregado, no podemos tomar en cuenta el 0x4 o 0x5. Así que vamos a tomar en cuenta la variable que hemos agregado, pero la que tiene el coeficiente de la unidad. Entonces, x3 es igual a 20, x4 es igual a 30, x5 es igual a 16. Estas van a ser nuestras variables básicas. Ahora, las variables no básicas son aquellas que no tenemos el valor, pero las que queremos averiguar. Entonces, armamos lo que es nuestra tabla inicial. En nuestra tabla inicial vamos a tener las siguientes columnas. En esta primera columna van a estar lo que son las variables básicas, es decir, x3, x4 y x5. Y también va a estar la función objetivo, es decir, z. Y ahora en cada una de estas columnas vamos a agregar lo que son cada una de nuestras variables. Como tenemos 5 variables, vamos a agregar 5 columnas con cada una de las variables. Y por última, la última columna va a ser la columna de solución. Bien, ahora aquí tenemos que poner lo que son los coeficientes de cada una de las variables. Es decir, qué coeficiente tiene la variable de x1, pero en la primera restricción. Esto es como si estuviéramos anotando cada una de las restricciones, chicos. En este caso tenemos 3 restricciones. Como pueden ver, 1, 2 y 3. Entonces vamos a tener igual 3 líneas donde vamos a anotar lo que son los coeficientes. Por ejemplo, en la restricción número 1 teníamos 2,5 x1 más 1 o solamente x2 más x3 más 0x4 más 0x5 es igual a 20. Y así que tenemos que anotar todos los coeficientes. Y eso para cada una de las restricciones, es decir, para cada una de las filas. Ahora, en el caso de Z, de igual manera tenemos que copiar lo que son los coeficientes, pero tenemos que anotarlo con el signo cambiado o tenemos que multiplicarlo por -1, lo que es lo mismo. Entonces, en nuestra función objetivo teníamos 3x1 más 3x2 más 0x3 más 0x4 más 0x5 es igual a 0. Y lo vamos a anotar con el signo cambiado, entonces sería -3, -4 y bueno, los ceros no afectan. Ahora de esto tenemos que elegir, o bueno, tenemos que ver cuál es nuestra columna pivote. La columna pivote va a ser decidida por la fila de la función objetivo o la fila de Z. En este caso, la columna pivote va a ser el coeficiente más negativo. Y no se van a olvidar que para hallar la columna pivote no tienen que tomar en cuenta lo que es la columna de solución. Si, por ejemplo, aquí tendrían algún número, algún coeficiente que no sea 0, por decir que sea -10. En este caso no tenemos que tomar en cuenta, aunque es el más negativo de toda la fila, pero la columna de solución no se toma en cuenta para hallar lo que es la columna pivote. Entonces, nuestra columna pivote es igual a -4 y es la columna de la variable x2. Ahora, ¿qué nos dice que es la columna pivote? La columna pivote es aquella variable que va a entrar a lo que son las variables básicas. Ahora tenemos que hallar el elemento pivote y para hallar el elemento pivote tenemos que hallar lo que es la fila pivote. Para esto tenemos que dividir lo que es la columna de solución con la columna de la columna pivote.
con los coeficientes de la columna pivote. Y siempre no se van a olvidar que siempre va a ir primero la columna de solución y luego recién la columna de la columna pivote. Entonces tendríamos 20 dividido entre 2,5 es igual a 8. 30 dividido entre 3 es igual a 10. Y 16 dividido entre 2 es igual a 8. Para saber cuál va a ser nuestra fila pivote, tenemos que tomar en cuenta el resultado menor, pero que sea positivo. En este caso, los negativos no vamos a tomar en cuenta. Si tuviéramos un resultado aquí negativo, por ejemplo, -8, este automáticamente ya no se considera. Entonces, como aquí tenemos dos números repetidos, es decir, 8 y 8, podemos elegir el que nosotros queramos. En este caso, yo elegí lo que es nuestra fila de X5. Esa va a ser nuestra fila pivote. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es convertir el elemento pivote de la columna pivote en 1, es decir, este número. El elemento pivote va a ser la intersección de la columna pivote con la fila pivote. En este caso nos saldría este coeficiente que nos intersecta en la variable x5 y la variable x2. Entonces, ese elemento tenemos que convertir en 1 y los demás elementos de la columna pivote tenemos que convertir en 0. Bien, chicos, ahora lo que tenemos que copiar primero es la fila pivote, es decir, esta fila. Seguidamente vamos a copiar los coeficientes de lo que son el elemento pivote. El elemento pivote en este caso, como hemos mencionado, es este coeficiente, que sería 2. Entonces, copiamos el 2 a cada una de nuestras variables. Después lo que vamos a hacer es dividir esos dos elementos. Entonces vamos a tener 1 dividido entre 2, 2 dividido entre 2, 0 dividido entre 2, 0 dividido entre 2, 1 dividido entre 2 y 16 dividido entre 2. Eso nos va a dar un resultado de 1 medio, 1, 0, 0, 1 medio y 8. Esta va a ser nuestra nueva fila pivote o nuestra nueva fila que en este caso va a ser X5. Ahora tenemos que hacer lo mismo con cada una de las filas que tenemos en nuestra tabla inicial simplex. Es decir, que tenemos que hallar lo mismo para X5, perdón, para X4, para X3 y para Z. Pero en este caso, el elemento que está haciendo intersección con la columna pivote y con la fila pivote, ya no lo vamos a convertir en 1, sino en 0. Entonces vamos a tener la nueva fila para X4 con un resultado de menos 3 medios, 0, 0, 1, 3 medios y 6. Y tenemos que hacer lo mismo para cada una de nuestras filas. Para X3 volvemos a X3, es decir, esta fila. Copiamos la fila, copiamos el coeficiente de la columna pivote de la fila de X3, es decir, 1. Entonces ponemos 1 para cada una de nuestras variables, ponemos la nueva fila pivote y de igual manera hacemos el producto de esta fila con esta fila. Entonces vamos a tener un resultado de 1 medio, 1, 0, 0, 1 medio y 8.
Ahora lo que tenemos que hacer es restar esta fila con el resultado que nos ha salido del producto. Entonces vamos a tener nuestra nueva fila para X3, que es 2, 1, 0, 2, 1 medio y 12. Y por último, para Z, copiamos ya también los coeficientes de la fila de Z, toda esta fila. Eh, Luego vamos a anotar el coeficiente de la columna pivote, que en este caso va a ser el coeficiente de -4. No se van a olvidar del signo, chicos. Entonces escribimos -4 para cada una de las variables y escribimos nuevamente la nueva fila de pivote. Y hacemos lo mismo, la multiplicación de esta fila con esta fila. Tenemos como resultado -2, -4, 0, 0, -2 y -32. Ahora lo que tenemos que hacer es esta fila restar con el resultado del producto que hemos hallado. Vamos a tener un resultado de -1 porque -3 menos -2 es -1. -4 menos -4 es 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos -2 es 2. 0 menos, ahora como es así empezamos, X5, aquí tenemos los nuevos valores para la fila de X5, para X4 lo mismo, para X3 y para Z. Ahora chicos, ¿cuándo van a saber que el ejercicio está terminado? Cuando en la fila de Z ya no les quede ningún valor negativo. Si tienen un valor negativo todavía en la fila de Z, es decir, que tienen que volver a hacer todo el procedimiento nuevamente. Van a hallar la solución óptima cuando ya no tengan un número negativo entonces en esta fila. Entonces tenemos que volver a hallar lo que es la columna pivote y el elemento pivote. Chicos, ¿están cansados o quieren continuar? ¿O quieren a modo de repasar ustedes terminarlo esto y la próxima clase me dicen los resultados que sacaron? Y les voy a decir si está bien y si no han entendido, pues les vuelvo a explicar.